En ocasiones queremos tener o que otros en nuestro entorno tengan frutos del Espíritu sin que antes ellos o tú mismo puedas tener un encuentro primordial, trascendental con el Señor. Y esto no tiene ningún tipo de lógica, ni de razón, ni discernimiento. Es como que muchas veces queremos o anhelamos que otros empiecen a comportarse conforme a la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, porque tenemos ese concepto preconcebido de que, bueno, es que yo estoy seguro que cuando Él se comporte de la manera bíblica, pues va a entrar en bendición. Pero ¿cómo puede comportarse más bien con un fruto del Espíritu si ni siquiera ha tenido un encuentro con el Señor? Y yo creo que esto se nos olvida en muchísimas ocasiones o en muchísimos escenarios, cuando sobre todo muchos de ustedes que me escriben que tienen familiares que no conocen el Evangelio o tienen ese tipo de desacuerdos. Recuerda siempre: tú no puedes exigirle a otro que tenga una vida conforme a la voluntad fundamentada en la Escritura si no conoce en primer lugar el autor de la Biblia. Por eso es que es tan importante que nosotros comencemos con la puerta. ¿Quién dijo que era la puerta? ¿Quién es la puerta? Y la puerta es como el comienzo para descubrir todo lo que hay adentro. Y esa puerta es Jesucristo. Cristo, cuando tuvo conversaciones que están descritas en los evangelios con todo tipo de personas, Él no cuestionaba, no criticaba, no señalaba. En principio, Él se revelaba a quienes Él conocía para que supieran que es con Él, con ese encuentro trascendental, que van a recibir el poder y por consecuencia tener dominio propio, amor, mansedumbre, etc. Voy a colocar un ejemplo breve en Juan 3, del 1 al 3, y es el encuentro del Señor con Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Muy bien, si nosotros hilvanamos la Escritura, ¿cómo fueron las palabras del Señor hacia los fariseos? ¿Fueron tan duras? Hipócritas, sepulcros blanqueados, nidos de víboras. Y el Señor tiene la visita, este encuentro de noche, quizás porque no quería ser visto, de un principal, y podríamos decir que era hipócrita, que era legalista, que tenía cualquier cantidad de errores, pero el Señor no lo señala, el Señor no lo critica, el Señor se va a la fuente, a lo primordial, y le responde en el versículo 3. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nacimiento es el comienzo. Yo no puedo pretender que uno de mis seres queridos, uno de mis amigos, un compañero de trabajo pueda tener un cambio importante en su vida que involucre la voluntad de Dios si ni siquiera tiene un encuentro con Dios. La Biblia es un libro maravilloso que nos revela un misterio que no está descrito en otro libro, y es que desde que nacemos estamos muertos espiritualmente y separados de Dios. Por consecuencia y por razonamiento, sabemos a través del razonamiento bíblico que lo primordial es nacer de nuevo. Y nacer de nuevo implica tener un encuentro con Dios, reconocer que necesito tener una comunión con Él, que tengo que volver a unirme con Él. Hoy vamos a conversar de lo que es el dominio propio, y tomé este estudio como bandera el día de hoy, en principio porque lo puse en oración, y en segundo lugar porque muchos de ustedes, mis queridos amigos y hermanos en la fe, me preguntan en reiteradas ocasiones cómo hacer con un familiar inconverso, con un amigo inconverso, o cómo aconsejar a alguien inconverso.
Y hoy vamos a hablar del dominio propio y poco a poco vamos a encontrar esa iluminación tan hermosa que solamente el Espíritu Santo puede darnos. Vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Lo primero que debemos de saber es que son frutos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da frutos cuando hay un nuevo nacimiento y una conversión genuina, donde el individuo se arrepintió, cree en el Evangelio y empieza a tener y experimentar cambios. Si bien es cierto que aquí describen muchos frutos del Espíritu Santo, hoy vamos a colocarle la lupa al dominio propio. Dominio propio es la habilidad de evitar los excesos y permanecer en límites bíblicos. Y si estamos hablando de límites bíblicos, pues obviamente es fundamental conocer la Biblia para encontrar en ella los límites que van a empezar a regir mi vida. El dominio propio es la capacidad de controlar nuestros impulsos, pensamientos, acciones, habiendo sido previamente empoderados por el Espíritu. Si estudiamos la declaración que te acabo de dar, ¿cómo puede alguien ser empoderado por el Espíritu si ni siquiera conoce el Espíritu? ¿Cómo puede conocer los límites bíblicos si no abre la Biblia? Entonces, el dominio propio se alimenta y se fortalece con comunión con Dios. Y la comunión con Dios implica oración, estudio sistemático de la palabra, lectura bíblica, meditación en la Biblia, tomar en serio a Dios. El dominio propio es el freno para nuestras tentaciones. Ahora, se necesita dominio propio en la sexualidad, en la alimentación, en el descanso para que no se convierta en sedentarismo, en el trabajo, con los compañeros y con el exceso de quehaceres, en los hobbies, en el activismo, en el uso del celular. En todas las áreas de nuestra vida es necesario el dominio propio. Porque ¿qué sucede cuando no hay dominio propio? Pues como somos seres polares, pues nos vamos a los excesos y cometemos errores importantes porque marcan un antes y un después en nuestra vida con consecuencias negativas. Y encontramos el ejemplo en la Escritura. Eva no tuvo dominio propio y cayó en las garras de Satanás. Caín, por falta de dominio propio, pues mató a su hermano Abel. Moisés perdió el dominio propio y reventó las tablas y en una segunda oportunidad golpea la piedra cuando no fue eso lo que le dijo el Señor que hiciera. Sansón es derrotado por la lujuria por falta de dominio propio. Las consecuencias de la ausencia del dominio propio se pueden definir con las 3D. Son consecuencias duras, consecuencias dañinas y consecuencias dolorosas. Lo puedes encontrar con estos ejemplos breves que te acabo de dar en la Biblia. Moisés liderando este pueblo, la tierra prometida, la tierra prometida. Imagínate tú, 40 años lidiando con millones de personas, para que producto de la falta del dominio propio Dios le diga, la vas a ver, pero no vas a entrar. ¡Qué duro! Qué fuerte para este líder no entrar en la tierra que él estaba liderando por 4 décadas para llegar a ella. ¿Por qué? Por falta de dominio propio. Primera de Timoteo 6, 11, 12. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia,
la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El contexto de estos versículos son las finanzas, pero se aplica a todo lo que sea tentación. Huye. La palabra huir no es inocente. Cuando hay tentación, cuando hay algo que está afectando tu dominio propio, tú no te atrevas a coquetear con el pecado porque vas a perder la batalla. Tú tienes que huir y la motivación para huir es la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, las promesas bíblicas, la mira puesta en el cielo. Esto te anima a huir y es interesante que Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla, porque es una lucha. Es una lucha diaria, constante, latente, feroz en el dominio espiritual. Y para yo pelear la buena batalla tengo un gran aliciente que lo dice el versículo 12. Echa mano de la vida eterna. Y esta buena batalla de la fe puede estar en temas tan importantes como la sexualidad, y temas tan cotidianos como el control de nuestra lengua. En cualquiera de estos dominios, el dominio propio es fundamental. Si tú no tienes dominio propio en tu lengua, tú empiezas a contaminarte, porque Cristo lo dijo, es lo que sale del hombre lo que contamina al hombre. Entonces yo tengo que meterle freno con el dominio propio a mi lengua para encontrar en este freno una bendición de Dios. Y para ello yo tengo que tener en mi mente siempre, siempre, siempre los límites bíblicos que encienden mis alarmas, que me advierten. Hay otro ejemplo en la Biblia que habla de huir en los momentos de tentación, pues y obviamente estoy hablando de José cuando huye de la mujer de Potifar en Génesis 39:12. Y yo al principio les dije que este estudio le pido a Dios que te sirva para tu vida, pero también al momento de relacionarte con tu prójimo, con tu familiar o con la persona que tú quieres evangelizar. Porque a veces es tan fácil leer la Biblia y encontrar personajes externos, terceras personas, y no encontrar la Biblia para mi vida, lo que está diciendo de mí. A veces yo pretendo que mi prójimo se convierta a la fuerza y empiece a ejercer dominio propio sin que antes yo pueda razonar en, ya va, él conoce la puerta. A veces es tan fácil ver la paja en el ojo del tercero cuando ni siquiera estamos conscientes de que tenemos una viga en el nuestro. Y no hay nada de malo en que intentemos sacar la paja de nuestro hermano, siempre y cuando antes saquemos la viga del nuestro. Porque de lo contrario somos hipócritas. Cristo lo dijo. Nosotros tenemos que comprender que hay un orden. Y este orden se basa en primer lugar en conocer el Evangelio, en presentar el Evangelio, pero recordando siempre que no somos nosotros quienes vamos a convencer a otros de que Jesucristo es el Señor. Primera de Corintios 6:12. Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dios nos ha dado apetitos naturales que la libertad cristiana nos permite satisfacer. Por ejemplo, estamos limitados por las leyes naturales y morales y no debe abusarse de la comida y de la bebida. Claramente yo puedo comer, es una bendición comer,
Pero cuando yo me dejo dominar de la comida y empiezo a caer en gula o por la ansiedad empiezo a tener una ingesta excesiva de azúcar, yo ni siquiera estoy cuidando mi cuerpo y por consecuencia no tengo dominio propio. Al igual que en la bebida, al igual que en la sexualidad, Dios estipuló el sexo dentro del marco del matrimonio. Y podríamos decir, no, es que eso ya no se cumple, no, es que el mundo cambió. Ciertamente el mundo cambió, pero Dios no cambia y su palabra permanece para siempre. Y cuando queremos transgredir esas leyes, pervertir, tergiversar esas leyes, vienen consecuencias dañinas, duras y dolorosas que afectan tu vida. Entonces, yo comprendo que no hay nada de malo en que yo trabaje, es una bendición que tengo que trabajar. Pero cuando el trabajo se convierte en mi amo y no me permite descansar, no me permite tener tiempo de calidad con Dios, no me permite incluso reconocer que hoy es una bendición, yo tengo que encender mis alarmas porque no tengo dominio propio. Porque si tuviese dominio propio, el trabajo no me puede dominar. Yo tengo la capacidad de entrar y de salir. Yo tengo que reconocer que necesito dominio propio en mi sexualidad. Porque si yo empiezo a observar deliberadamente todo lo que me ofrecen las redes sociales, yo puedo comenzar el día en oración, en lectura bíblica, en comunión, pero si yo no tengo disciplina con mi celular, en cualquier momento me puedo hacer adicto a la pornografía, afectar mi matrimonio, dañar mi sexualidad, afectar mi intimidad con mi pareja, porque en un abrir y cerrar de ojos me perdí en el momento. Dominio propio es aceptar tu cuota de responsabilidad. No pretendas tú que se te parezca el arcángel Miguel y sea él quien te diga lo que estás viendo no es correcto. Tu conciencia te lo dice porque Dios depositó dentro de ti la conciencia. Todas las cosas me son lícitas, no hay nada de malo que yo maneje bicicleta, pongo mi ejemplo. Es una bendición, me anima, me da salud, me permite liberar endorfinas, ejercitar mi cuerpo, pero si la bicicleta se convierte en mi amo y yo descuido mi tiempo de comunión con Dios, mi tiempo de trabajo, de calidad con mi familia, tengo que tener cuidado porque entonces no me conviene. A esto se refiere Pablo. Y este versículo tiene que traspasar toda nuestra vida. ¿Es que hay algo de malo en que yo haga esto? Si esto está afectando mi dominio propio, si esto está afectando mi comunión con Dios, quiero decirte que no te conviene y que tienes que empezar a cuestionarte. Y no te estoy diciendo que dejes de manejar bicicleta o que dejes de trabajar o que dejes de tener un descanso saludable. Te estoy diciendo que reconozcas si quizás ese exceso está demostrando y evidenciando tu falta de dominio propio. Porque si está afectando eso, el dominio propio es un fruto del Espíritu. Y si no hay fruto en el Espíritu es porque no hay comunión con Dios. Y si no hay comunión con Dios, te debilitas. Y si te debilitas, contristas el Espíritu Santo. Todo esto es bíblico. Es tu responsabilidad. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estudiemos un poco este versículo. Primero dice, no nos ha dado Dios. Yo debo reconocer, aceptar y creer que es Dios quien da a mi vida y al otro. No soy yo quien me corresponde convencer al otro o darle poder al otro. Yo lo pongo en manos de Dios. Yo le presento al Señor Jesucristo. No lo quiere creer, no lo quiere aceptar, se burla de mí. Yo oro y le digo al Señor Jesucristo, Padre, yo hice mi trabajo. Yo lo presenté, pero Él ni siquiera quiere conocer la puerta. Encárgate tú. Descanso en ti. Ahora dice que es Dios quien da el poder. ¿Qué poder?
El poder descrito en Hechos 1:8, esa palabra dunamis, es un poder interior, es un poder que no nos pertenece, es conferido por Dios. Y si te fijas, yo no puedo tener dominio propio porque este orden en la Biblia no es inocente. Primero el poder, luego el amor y luego el dominio propio. Yo no puedo tener dominio propio. Yo no puedo esperar que otra persona tenga dominio propio sin que antes ese individuo reconozca que es Dios quien da el poder. Porque cuando tiene el poder y conoce el amor, por consecuencia tiene dominio propio. No pretendas jamás que una persona pueda cambiar su actitud, su comportamiento, sus adicciones, si ni siquiera conoce al Dios Todopoderoso. Es Dios quien da poder. En segundo lugar, 2 de Timoteo 1:7 dice, sino de poder, de amor. ¿Qué amor? El amor bíblico, no el amor que está y pulula en las redes sociales. Es el amor ágape, el amor sacrificial, el amor que entrega, el amor compasivo, el amor paciente, el amor descrito en la preeminencia del amor por Pablo, el amor que describe Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa clase de amor no la puedes conocer sin que antes tengas un encuentro con Dios y Dios te dé el poder del Espíritu Santo y libere tus sentidos espirituales y reconozcas ese amor. Porque el amor sin Dios no es este amor. Es un amor egoísta, es un amor que quiere recibir, que quiere tener, que quiere poseer, pero no es el amor que nos modeló Cristo. ¿Y cómo pretendes tú que una persona tenga ese amor sin que antes tenga un encuentro con el Dios Todopoderoso y Él le dé ese poder que describe el Señor cuando anima a sus discípulos y les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque yo les enviaré un consolador? Este es el Paracletos. Este es el maestro que nos va a animar, que nos va a exhortar, que nos va a redarguir cuando sea necesario, a consolar, a enseñar. Y este consolador va a estar con nosotros y en nosotros. Entonces, yo tengo que meditar en esto siempre cuando vea mi entorno, cuando vea terceros, mi prójimo, mi compañero de trabajo, cualquier persona con la que interactúe. No puedo, repito, insisto, respondiendo las preguntas que nos llegan al correo siempre, no puedo pretender que una persona tenga dominio propio, cambie su vida, acepte la definición profunda y densa del amor bíblico sin que antes tenga un nuevo nacimiento, una conversión, que es arrepentimiento, fe bíblica, caminar en los límites bíblicos. Dios es un Dios de orden. Cuando tú quieras intervenir en la vida de tu prójimo, recuerda, es Dios quien llama y da, no tú. Es Dios quien sabe quién le cree y quién no. Lee la Biblia. No es el hombre, nosotros somos instrumentos de Dios. Yo cumplo con compartir contigo este mensaje, pero yo no te puedo convencer, yo no me puedo meter por la pantalla y decirte tienes que creer. Yo le pido a Dios, antes de estudiar, antes de esta transmisión, Padre, la persona que vaya a escuchar el mensaje, trata tú con ella, Dios. Tú eres quien puede llamar, tú eres quien da poder, quien da amor, quien da dominio propio. Padre, Señor Jesús, te ruego que pueda tener un encuentro contigo y si es tu voluntad, que pueda tener ese nuevo nacimiento si aún no lo tiene. Y si lo tiene y está preocupado por quienes no lo tienen en su entorno, Señor, glorifícate en su vida
y que él pueda aceptar que él no es Dios, que él es simplemente un instrumento tuyo, un consiervo, y eres tú quien tiene el poder para dar poder a otros, un poder transformador, un poder de adentro hacia afuera, un poder que marca un antes y un después. En el nombre de Jesús, amén. Que la gracia y que la paz de Dios te acompañe.